En el corazón de la selva tropical, donde la niebla se arrastra entre las raíces de ceibas milenarias, se libró una guerra diferente a todas las que conocemos. No hubo ejércitos marchando hacia horizontes lejanos. No hubo banderas ondeando bajo el sol de imperios sedientos de tierra. Lo que hubo fue algo más antiguo, algo más profundo. Una guerra donde cada gota de sangre derramada alimentaba el orden del universo. Los mayas no peleaban por conquistar, peleaban para que el sol siguiera saliendo. Cada batalla era un teatro sagrado, cada guerrero, un actor en un drama cósmico escrito por los dioses, mucho antes de que naciera. Y en ese drama, la derrota no significaba simplemente perder, significaba convertirse en ofrenda, en puente entre el mundo de los hombres y el mundo de lo divino. Esta es la historia de los señores de la guerra sagrada, los hombres que caminaban entre jaguares pintados y pirámides manchadas de rojo, los que sabían que morir bien valía más que vivir sin honor, porque en el mundo maya, la guerra no era una tragedia, era un deber, un ritual, un acto de amor hacia los dioses que mantenían girando las estrellas. Cuando el rey de Tikal alzaba su lanza de obsidiana frente a su ejército reunido, no estaba declarando una conquista, estaba iniciando una ceremonia. La guerra maya obedecía a calendarios, tan precisos como los que regían las cosechas. Los sacerdotes consultaban los libros sagrados, interpretaban los movimientos de Venus, leían las señales en el humo del copal. Solo cuando los astros se alineaban correctamente, solo cuando los dioses daban su visto bueno, la guerra podía comenzar. No era casualidad. Venus, el lucero de la mañana, era también el dios de la guerra. Su ciclo de 584 días marcaba el ritmo de las campañas militares. Cuando Venus aparecía en el horizonte, después de su periodo de invisibilidad, los tambores de guerra comenzaban a sonar en las ciudades-estado de la región. Los mayas creían que el universo era un equilibrio frágil. Los dioses habían creado el mundo 4 veces y lo habían destruido 4 veces. Esta quinta creación, la nuestra, solo seguiría existiendo si los humanos cumplían su parte del pacto, y esa parte incluía alimentar a los dioses con la energía vital más pura que existía, la sangre humana. Pero no cualquier sangre, tenía que ser sangre de guerreros, sangre vertida en combate honorable, sangre de hombres capturados, después de demostrar su valor, en el campo de batalla. Por eso las guerras mayas raramente buscaban el exterminio del enemigo. El objetivo era diferente, más complejo: capturar prisioneros de alto rango, especialmente nobles, príncipes, señores de guerra enemigos, hombres cuya sangre tuviera peso cósmico. Matar en combate era necesario, pero capturar era sublime. Los guerreros entrenaban desde niños para este propósito. Aprendían a golpear con la macana en puntos precisos que aturdieran sin matar. Practicaban técnicas de sujeción, formas de rendir a un enemigo, sin atravesarlo. Porque un prisionero valioso era un tesoro sagrado que no debía desperdiciarse en el calor de la batalla. Cuando un guerrero lograba capturar a un noble enemigo, su estatus se elevaba. Recibía títulos, tierras, el respeto eterno de su ciudad, algunas inscripciones glíficas, preservadas en estelas de piedra. Aún proclaman con orgullo: él capturó al señor de... Ese logro quedaba grabado para la eternidad. Y el prisionero sabía lo que le esperaba. No suplicaba, no intentaba escapar, porque él también había sido educado en la misma cosmología. Él también entendía que su destino final era convertirse en mensajero hacia los dioses. Su muerte no sería un final, sería una transformación. El día señalado, lo vestían con los atuendos ceremoniales apropiados. Lo llevaban hasta la cima de la pirámide, donde miles de ojos lo observaban desde abajo, allí, bajo el cielo abierto, bajo la mirada de los dioses. El sacerdote realizaba el acto final. Su corazón, aún latiendo, era alzado hacia el sol.
Y en ese momento, el universo recibía el alimento que necesitaba para continuar otro día más. La selva era el escenario perfecto para el tipo de guerra que los mayas practicaban. Densa, oscura, llena de sonidos que confundían los sentidos. Un lugar donde un ejército entero podía ocultarse, a pocos metros de distancia, sin ser detectado, donde las emboscadas eran inevitables y la visibilidad se medía en pasos, no en kilómetros. Los guerreros mayas no formaban falanges cerradas, no cargaban en líneas ordenadas, combatían en grupos pequeños, moviéndose entre los árboles, como jaguares al acecho. Conocían cada sendero, cada quebrada, cada punto donde el terreno se volvía traicionero. Sus armas reflejaban esta realidad. La macana, un garrote de madera dura con hojas de obsidiana incrustadas en los bordes. Era el arma principal del guerrero de élite. La obsidiana, ese vidrio volcánico negro como la noche, podía afilarse hasta tener un filo más agudo que cualquier metal conocido en su época. Un golpe bien dado con la macana podía decapitar a un hombre, pero el guerrero entrenado sabía cómo dosificar la fuerza, sabía cuándo matar y cuándo simplemente dejar inconsciente. Esa distinción marcaba la diferencia entre un soldado común y un verdadero señor de la guerra. Las lanzas con punta de pedernal eran efectivas a distancia. Los dardos arrojados con atlatl, ese ingenioso lanzador que multiplicaba la fuerza del brazo, podían atravesar el torso de un enemigo a 30 metros de distancia. Los arcos, aunque menos comunes, también tenían su lugar en el arsenal. Pero la defensa era igualmente sofisticada. Los escudos redondos de madera, recubiertos con piel de jaguar, no solo protegían, también intimidaban. El jaguar era el animal sagrado de los guerreros de élite. Ver acercarse a un hombre cubierto con la piel de ese depredador supremo era enfrentarse a un símbolo viviente del poder y la muerte. Los guerreros nobles llevaban armaduras de algodón acolchado, empapado en salmuera y luego secado. Este material, sorprendentemente efectivo, podía detener flechas y absorber el impacto de golpes que de otro modo serían mortales. Sobre la armadura, placas de jade, conchas marinas y plumas de quetzal componían un atuendo que transformaba al guerrero en un ser casi divino. Porque la guerra maya también era un espectáculo visual. Los penachos gigantes de plumas verdes se elevaban sobre los cascos, los rostros se pintaban con diseños que representaban a los dioses patronos del guerrero. Algunos se transformaban en representaciones de Chaak, el dios de la lluvia. Otros invocaban a Ahpuch, el señor de la muerte. El cuerpo mismo se volvía un lienzo sagrado y el sonido completaba la experiencia. Las caracolas marinas gemían con notas profundas que retumbaban entre los árboles. Los tambores de piel de venado marcaban ritmos que aceleraban el pulso. Los gritos de guerra, ensayados y coordinados, creaban una sinfonía del terror que precedía al primer choque de armas. Una batalla maya no comenzaba con una carga frontal, comenzaba con rituales. Los líderes se insultaban ceremonialmente, recitando los logros de sus linajes, desafiando la legitimidad del enemigo. Esta guerra psicológica podía durar horas. Luego venía la primera oleada de proyectiles, flechas, dardos, piedras arrojadas con ondas. El objetivo era romper la formación enemiga, crear pánico, identificar puntos débiles. Y entonces, cuando el momento era propicio, llegaba el cuerpo a cuerpo. Ese era el momento de verdad, donde los guerreros demostraban su entrenamiento de años, donde la captura de un prisionero valioso podía cambiar el curso de toda una vida. Las batallas raramente duraban días enteros. El objetivo no era el desgaste, era el golpe quirúrgico, capturar al líder enemigo, tomar un objetivo ceremonial específico, demostrar superioridad divina. Y cuando terminaba, cuando el polvo se asentaba y los vencedores ataban a los cautivos, comenzaba otra fase igualmente importante.
el regreso triunfal a la ciudad. Nacer noble en una ciudad maya significaba nacer con un destino ya escrito, y ese destino, invariablemente, incluía la guerra. Desde los 5 años, los hijos de la aristocracia eran separados de sus madres y entregados a maestros de combate, viejos guerreros marcados por cicatrices, que conocían cada técnica, cada estrategia, cada secreto de la guerra sagrada. Aprendían a soportar el dolor sin gritar, a correr por la selva sin hacer ruido, a leer las señales que dejaban los animales y los enemigos. Practicaban conversiones reducidas de las armas reales, hasta que sus músculos memorizaban cada movimiento. Pero la educación iba más allá de lo físico. Los futuros guerreros debían conocer los mitos de creación. Debían memorizar los nombres de los dioses y sus preferencias. Aprender a leer el calendario sagrado, interpretar los augurios, comprender por qué derramaban sangre en primer lugar. Un guerrero ignorante era simplemente un asesino. Un guerrero educado era un sacerdote de la violencia controlada. La mayoría tendría su primera experiencia en combate real, alrededor de los 15 años. No como protagonista, sino como observador en las líneas traseras, viendo cómo se desarrollaba el ballet mortal, aprendiendo de los errores de otros, esperando su momento. Ese momento llegaría cuando demostraran estar listos, y entonces se les permitiría intentar la hazaña que definiría toda su vida, capturar su primer prisionero. Lograrlo significaba transformarse. El joven dejaba de ser un aprendiz y se convertía en un verdadero guerrero. Se le permitía usar ciertos símbolos en su atuendo, tatuar su piel con diseños específicos, participar en ceremonias reservadas para quienes habían probado su valor. Pero fracasar también tenía consecuencias. El joven que regresaba de su primera batalla, sin haber capturado a nadie, cargaba con la vergüenza. Podía intentarlo de nuevo, por supuesto, pero la marca de la mediocridad ya estaba sobre él. Y luego estaba el destino inverso. El guerrero que era capturado. Para los mayas, esto no era necesariamente deshonroso. Si habías combatido bien, si habías demostrado valor antes de ser derrotado, entonces tu captura tenía significado. Eras digno de ser sacrificado. El prisionero noble comenzaba entonces un extraño periodo de existencia liminal. Ya no era un hombre libre, pero tampoco era exactamente un esclavo. Era un objeto sagrado, una ofrenda que aún caminaba y respiraba. Durante días o incluso semanas, permanecía en la ciudad enemiga. Lo alimentaban, lo vestían, lo trataban con cierta deferencia, porque maltratarlo sería insultar a los dioses, que pronto recibirían su sangre. Algunos prisioneros de muy alto rango jugaban partidos ceremoniales de pelota antes de su sacrificio, ese juego ritual donde una pelota de caucho se golpeaba con las caderas a través de aros de piedra, era en sí mismo un acto cargado de simbolismo cósmico. El prisionero jugaba sabiendo que ganar o perder era irrelevante. Su destino ya estaba sellado. La noche antes del sacrificio, los sacerdotes lo purificaban. Le pintaban el cuerpo de azul, el color de la ofrenda. Le colocaban ornamentos que lo identificaban como mensajero hacia el inframundo, y a la mañana siguiente subía los escalones de la pirámide. Miles de personas se congregaban en la plaza. El humo del copal ascendía en columnas espesas. Los tambores resonaban con un ritmo que imitaba el latido del corazón. El prisionero caminaba sin cadenas, porque ya no las necesitaba. Su honor le impedía huir. En la cima, el Jalachwinik, el gran señor de la ciudad, esperaba junto al sacerdote. El prisionero era extendido sobre la piedra de sacrificio. 4 ayudantes sostenían sus extremidades. El sacerdote alzaba el cuchillo de pedernal, una hoja perfecta, trabajada durante semanas, hasta alcanzar la forma ideal, y con un movimiento preciso, experto, abrían el pecho.
La mano introducida entre las costillas extraía el corazón aún palpitante. Era mostrado a los 4 puntos cardinales, al cielo, a la tierra y finalmente depositado en el Chacmul, esa estatua reclinada cuyo abdomen servía de recipiente para las ofrendas más sagradas. El cuerpo del prisionero rodaba por los escalones de la pirámide. Abajo, otros sacerdotes lo recibían. Su piel podía ser desollada y utilizada por otros en ceremonias posteriores. Sus huesos se convertían en instrumentos musicales o herramientas rituales. Nada se desperdiciaba, porque ese hombre había cumplido el propósito más alto que un ser humano podía aspirar en el cosmos maya. Había alimentado a los dioses, había ayudado a mantener el equilibrio del universo, y en el inframundo, su espíritu se transformaba. Ya no era un prisionero, era un héroe sagrado que había completado su misión. La historia maya está escrita en piedra, y muchas de esas inscripciones hablan de guerras que sacudieron el orden establecido. En el año 562 de nuestra era, algo impensable sucedió. Calakmul, una ciudad poderosa pero no dominante, derrotó a Tikal, la superpotencia de la región, durante más de 2 siglos. Las estelas de Calakmul aún proclaman la victoria con orgullo. Fue testigo de su derrota, el divino señor de Tikal. El rey de Tikal fue capturado, su ciudad humillada. Lo que siguió fue un periodo de silencio para Tikal. Durante más de un siglo, no se erigieron nuevas estelas, no se construyeron grandes templos. La ciudad que había sido el corazón del mundo maya entró en una oscuridad política y espiritual, porque perder una guerra sagrada no era simplemente perder territorio o tributo, era una señal de que los dioses habían retirado su favor, que el linaje real ya no tenía legitimidad divina, que el orden cósmico mismo se había roto. Los habitantes de Tikal debieron preguntarse qué habían hecho mal, qué ritual habían descuidado, qué pecado habían cometido para merecer tal castigo. Y Calakmul ascendió. Formó una red de alianzas que asfixió a sus rivales. Durante décadas dominó el paisaje político maya, dictando términos, recibiendo tributo, imponiendo su voluntad, pero el péndulo cósmico nunca permanece quieto. En el año 695, un nuevo rey ascendió al trono de Tikal, Yasau Chan Kawil, un hombre obsesionado con restaurar la gloria de sus antepasados, con vengar la humillación de siglo y medio atrás. Preparó a su ciudad durante años, reformó el ejército, estableció alianzas estratégicas, consultó a los sacerdotes hasta estar absolutamente seguro de que los dioses estaban nuevamente de su lado, y entonces atacó. La batalla contra Calakmul fue titánica. Las crónicas glíficas la describen con un lenguaje que roza lo poético. El cielo ardió, la tierra tembló, la sangre fluyó como ríos. Tikal ganó. Capturó al gobernante de Calakmul, y esta vez fue el turno de Calakmul de experimentar la caída. Yasau Chan Kawil ordenó la construcción de las pirámides más altas que Tikal había visto jamás. Templos que perforaban las nubes, visibles desde kilómetros de distancia. Un mensaje inequívoco. Los dioses habían regresado, pero no todas las guerras terminaban con tales reversiones dramáticas. Algunas ciudades simplemente desaparecían. Dos Pilas fue una ciudad próspera. Durante el periodo clásico, sus templos se elevaban orgullosos sobre la selva. Sus plazas bullían con comerciantes y artesanos. Pero alrededor del año 760, todo cambió. Una guerra devastadora arrasó la región. Los arqueólogos han encontrado evidencia de fortificaciones construidas apresuradamente, murallas que incorporaban estelas sagradas como material de construcción, un acto que revela desesperación absoluta, porque nadie profanaría sus propios monumentos religiosos, a menos que la supervivencia misma estuviera en juego. No funcionó. Dos Pilas fue tomada, su población masacrada o dispersada.
Los edificios fueron saqueados, quemados, dejados en ruinas, y la selva, paciente como siempre, comenzó a reclamar lo que había sido suyo. Menos de un siglo después, nadie recordaba que allí había existido una ciudad. Estas guerras no eran anomalías, eran parte del ritmo natural del mundo maya. Ciudades ascendían cuando tenían el favor divino y caían cuando lo perdían. Dinastías se extinguían y nuevas surgían de las cenizas. Y cada batalla, cada captura, cada sacrificio era un episodio más en el drama eterno, entre el orden y el caos, entre los dioses que sostenían el universo y las fuerzas que constantemente amenazaban con devorarlo. Los guerreros mayas lo sabían. Por eso combatían con tal ferocidad y tal disciplina. No peleaban solo por sus ciudades, peleaban por la existencia misma. Hoy, la selva ha devorado casi todo. Las grandes plazas donde miles presenciaban los sacrificios están cubiertas por raíces y musgo. Las pirámides que tocaban el cielo son montículos verdes que los exploradores confunden con colinas naturales. Los gritos de guerra se han transformado en el canto de los monos aulladores, pero las piedras recuerdan, cada estela tallada es un testimonio de aquellos hombres que vivieron y murieron bajo un código que nos resulta casi incomprensible. Un código donde el honor significaba más que la vida, donde alimentar a los dioses era el propósito supremo, donde la guerra no era una aberración, sino un sacramento. Los guerreros mayas no eran simplemente soldados, eran sacerdotes de la violencia sagrada, artistas del combate ritual, guardianes de un equilibrio cósmico que creían absolutamente real, y quizás lo era, en el único sentido que importa. Lo creían con tal convicción que moldearon toda su civilización alrededor de esa creencia. Construyeron ciudades monumentales, desarrollaron sistemas de escritura y matemáticas sofisticados. Crearon arte de una belleza que aún nos conmueve, siglos después. Todo para servir a ese propósito, mantener el universo en funcionamiento, evitar que el sol se detuviera, impedir que el mundo cayera nuevamente en el caos primordial. La ironía, por supuesto, es que su mundo terminó de todos modos, no por falta de sacrificios o guerras mal libradas, sino por razones que aún debatimos: cambio climático, superpoblación, guerras que finalmente se volvieron demasiado destructivas para el equilibrio que pretendían preservar. Pero en su momento, en los siglos en que dominaron las selvas de Mesoamérica, los guerreros mayas fueron verdaderamente los señores de la guerra sagrada, hombres que caminaron el delgado filo entre la vida y la muerte, entre lo humano y lo divino, entre el honor y la aniquilación. Y sus historias, grabadas en piedra y preservadas en códices milagrosamente sobrevivientes, merecen ser recordadas, no para glorificar la violencia, sino para comprender la profunda complejidad de una civilización que veía en la guerra no un mal necesario, sino un ritual fundamental de la existencia. Las sombras de aquellos guerreros aún caminan entre las ruinas. Si escuchas con suficiente atención en una tarde húmeda de selva, cuando la niebla se arrastra entre las piedras antiguas, casi puedes oír el eco distante de tambores, el susurro de plegarias, en una lengua que pocos comprenden. Y por un momento, el velo entre pasado y presente se vuelve delgado. Delgado como el filo de obsidiana de una macana. Delgado como la línea entre el honor y el olvido. Si este viaje al corazón de la guerra sagrada maya te ha conmovido, si has sentido, aunque sea por un instante, el peso de aquellas ceremonias olvidadas, comparte esta historia. Dale a conocer a otros que una vez, en medio de la selva, los hombres libraron guerras, por razones que iban mucho más allá de la conquista. Y suscríbete para más historias de las civilizaciones que moldearon nuestro mundo.